Miércoles 14 de septiembre del 2022, la primera pregunta que me hacen acá es ¿cómo cambió la forma de invertir de esta generación versus la anterior? Preguntaba Mari, no sé si es Mariano, Mariana, Marisa o algo así. Cambió muchísimo y voy a tratar de ser lo más breve posible porque esta pregunta de inversión como me fanatizan, las hago demasiado largas y no llegamos al punto. Primero, hoy una persona de un pelagato cualquiera como yo de clase media puede invertir casi en igualdad de condiciones, obviamente no es igual, pero casi en igualdad de condiciones con un multimillonario que tiene un montón de plata. Eso hace tan solo una generación era literalmente imposible, imposible por completo. ¿Por qué? Porque hay un montón de hitos que se fueron dando que cambiaron la forma en la cual una persona de clase media puede o no puede invertir y en base a eso vamos a sacar alguna que otra conclusión que son, a mí me resultan muy interesantes. Y la primera gran revolución fueron los index funds. Hay varios libros que están muy copados de John Bogle, que el tipo lo que dijo fue, tenemos un montón de profesionales gestionando fondos para hacerle ganar guita a gente. Y después cuando analizamos cómo les va a estos fondos, nos damos cuenta que suelen perder contra el índice que están traqueando. Por ejemplo, si hay un fondo que está invirtiendo en una selección de empresas que están adentro del S&P 500, en general este fondo perdía contra el rendimiento del índice. No se me aburran. ¿Qué quiere decir esto? Que la abrumadora mayoría de los gestores profesionales de capital hacían mal su trabajo. Y acá tengo un dato en este libro que está muy bueno, que es A Random Walk Down Wall Street. Acá te dice percentage en la página 177, por si alguien quiere buscarlo. Percentage of active funds outperformed by benchmarks, o sea, el porcentaje de fondos activos que fueron outperformados por el benchmark, es decir, por el índice. Bueno, en el S&P, en las 500 empresas más grandes, en un solo año el 63% de los fondos pierde contra el índice. 63%, ya es aberrante. Pero lo más aberrante es que en un periodo de 15 años, el 92% de los fondos, 92,33% de los fondos pierde contra el índice. 92% de los fondos pierde contra el índice. Después, por ejemplo, contra el índice S&P Global 1200, que son los fondos internacionales, el 82,47% en un periodo de 15 años pierde contra el índice. Después, por ejemplo, en el S&P Small Cap 600, el 95,73% pierde contra el índice. Y acá van varias conclusiones. Pero bueno, esta fue la tesis del amigo Bogle, que tiene varios libros que están buenos. Léanlos, que no es este. Porque en este estoy leyendo el porcentaje de fondos que pierde contra el índice. Entonces, lo que inventó fue, si la mayoría de los profesionales pierde contra el índice al cual en teoría está, o sea, donde está, debiera superarlo, porque no está agarrando el índice, sino que encima está metiendo la inteligencia y un montón de equipo y magia para elegir a las mejores empresas dentro de las que están disponibles en ese índice. Entonces, cuando vio que el 90 y pico por ciento de los fondos perdía contra eso, dijo, ¿y por qué no hacemos fondos pasivos? Es decir, que sigan al índice replicándolo en cada momento y rebalanceamos la cartera de vez en cuando para que siempre representen al índice este fondo nuevo. Eso fue una gran revolución de cómo se invertía y esto creo que empezó en los 70s, o ahí por ahí. Hace muy poco tiempo en la historia de las inversiones, que no sé, en 1600 y pico ya cotizaban empresas en Holanda. Segunda gran revolución Internet, ponele de los 70 a los 90. Ya con 2 clics, en el 95 o en el 2005 o en el 2010, depende de cuando te haya llegado Internet de forma masiva, con 2 clics vos podías mandar la guita a cualquier lado e invertir en un index fund, es decir, en un fondo indexado que siguiese, por ejemplo, a la economía estadounidense, que siguiese a Europa, que siguiese a Japón, que siguiese a Corea del Sur, lo que fuese. Tercer gran revolución es que esos fondos indexados empezasen a cotizar en la bolsa como ETFs. Porque, ¿qué pasa? Hasta ese segundo punto nacen los index funds y Internet te permite mandar la guita relativamente fácil a un fondo indexado. Requería cierto nivel de sofisticación igual. No es que cualquier pelagato de clase media podía decir, voy a invertir en la economía estadounidense, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, hago 2 clics y lo hago. No, tenía que hablar con gente en un idioma que no manejaba, como me pasa a mí cuando hablo con programadores, que digo, boludo, pero no,
Por eso existen los analistas funcionales y un montón de roles en las corpos grandes que traducen el lenguaje de los programadores a la gente común. Bueno, acá pasa algo parecido, o como en las cosas jurídicas, pasaba algo parecido. En cambio, con esta tercera revolución, en esta mini historia que estoy contando de lo que fue pasando, se cambia la lógica de que una persona con internet puede abrir una cuenta en Ameritrade online, 100%, sin hablar con nadie, y después puede comprar a ese fondo indexado que ya no lo gestiona, lo sigue gestionando un gestor de capital grande, gigante, que habla de forma sofisticada, pero sin embargo pone en un broker un papel, por ejemplo SPY o lo QQQ, lo que fuese, que es un ETF, y ahí entra el concepto de ETF, Exchange Traded Fund, que es un fondo indexado, pero que cotiza en bolsa, por eso es un ETF. Entonces eso creo que es la tercera gran revolución. Ahí cualquier pelagato, y en esa tercera gran revolución es que entro yo, como un pelagato de clase media, encima pendejo, que puedo mandar la guita afuera, comprar un ETF que siga el S&P y listo. ¿Qué pasaba en ese momento, hace varios años? Había que pagar un costo de entrada y de salida relativamente alto. En consecuencia, podías ser un pinche pelagato de clase media invirtiendo en un ETF que siguiese las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, no podías hacerlo desde el primer manguito. Tenías que ir haciéndolo, tenías que hacer una bola y cuando tenías, no sé, $30.000, ahí lo mandabas. ¿Por qué? Porque si no te mataban las comisiones de compra, las comisiones de venta, etcétera, etcétera. Lo que creo ahora que pasó es la cuarta gran revolución, y acá no sé qué va a pasar, esto puede irse al carajo para cualquiera de los sentidos. La cuarta gran revolución, después de la primera se inventan los index funds, la segunda, internet hace más fácil que una persona de Argentina invierta en un index fund de Estados Unidos, la tercera es que los fondos esos indexados se convierten en ETFs, cotizan en bolsa, se compran con 2 clics, y la cuarta es que la competencia en el brokerage, en los brokers yankees, lleva a que las comisiones bajen a cero o a casi cero para toda la gilada de clase media como yo. Y ahí eso es un bloom. ¿Por qué? Porque yo si tengo acá $1.000, ya puedo haciendo 3 clics, literalmente un par de clics, agarro, no sé, tengo Banco Ciudad, lo mando a un banco yankee, del banco a un broker yankee, 3 clics, y ya estoy comprando el ETF que yo quiera. Puedo hacer un mix, inclusive como las comisiones son muy muy bajas, puedo comprar muy poquito de cada cosita. Puedo comprar $100 del ETF que siga Corea, 150 el que siga Japón, 50 el que siga Estados Unidos, después puedo comprar 3 empresas particulares. O sea, es una cosa totalmente increíble que pasó en muy pocos años. Y muy pocos años son muy pocos años. O sea, son 40, 50 años desde el primer hito de todo lo que estoy contando acá. En consecuencia, es muy difícil, para responder a tu pregunta, Mari, perdón que me fue por las ramas, es muy difícil comparar la forma de invertir de esta generación con la anterior. Pero acá hay un sesgo muy importante, y es que como pasaron estos 4 hitos, no solo pasaron con la inversión que estoy contando acá, que es en acciones o en bonos, pues también hay ETFs de bonos, también hay ETFs de propiedades. O sea que esto pasó en inversiones serias que tienen retorno positivo en periodos largos de tiempo, que tienen una esperanza matemática positiva. Si uno juega este juego muchas veces va a ganar plata. Sin embargo, también pasó esto con juegos de esperanza matemática negativa, donde si uno juega muchas veces va a perder plata. Desde la timba en apuestas deportivas, que están en récords históricos, hasta cualquier otra cosa que tiene valor intrínseco cero, como habíamos dicho de esto, de, no sé, tener estas figuritas tienen valor intrínseco cero. O sea, no valen nada. No valen nada, pero igual las guardo en este cosito, que está bueno para que no se me rompan. ¿Por qué? Porque esto es oferta y demanda. O sea, es un bien como el arte o como una gilada así, o el oro, o un commodity, donde no tiene un valor intrínseco calculable, porque solo lo puedes calcular si puedes descontar un flujo de fondos del futuro al presente. Esta figurita que la tengo acá no me genera ningún flujo de fondos, nadie lo estoy alquilando para que alguien me dé plata. En consecuencia, esto, qué sé yo cuánto vale, algo quizá vale en el futuro por oferta-demanda. Pero yo lo valúo hoy en mi balance en cero. No se evalúan en cero, según mi criterio, acciones, propiedades y bonos. Lo que pasó ahora de esta generación versus la anterior, Mari, es que comprar una mascotita en un juego virtual, esto lo dije en el video anterior, comprar arte, comprar un NFT, comprar cualquier gilada con valor intrínseco cero, también se hizo tan pero tan fácil como lo que acabo de contar. En consecuencia, nunca hubo más especulación que ahora, más activos especulativos que ahora. Y el arte, por ejemplo, yo lo considero un activo especulativo.
¿Por qué? Porque como no es una inversión, solamente estás especulando que esta figurita va a valer más el día de mañana que hoy. Pero puede que no. ¿Está bien? Oferta-demanda. Inclusive cosas que tienen una oferta súper baja. Por ejemplo, hay trading cards de los mundiales que ya quedan re poquitas. Quedan 5, no sé, en todo el mundo. Me compro las 5, soy la totalidad de la oferta. Pero sin embargo, siempre voy a depender de cuánta demanda haya. Si ya nadie quiere coleccionar esa figurita, ya está, no se la vendo a nadie, no vale nada. ¿Está bien? Entonces, récord absoluto de especulación gracias a que se simplificó el proceso de inversión. Y ahí es algo loco para hablar con los padres de uno, pero ¿por qué las personas, no sé, nuestros abuelos, la gente de 70 años, 80 años, creen, no, el ladrillo es la posta, ladrillo, ladrillo, ladrillo? ¿Por qué? Porque si lo que estoy diciendo yo es que las únicas 3 categorías de activos que tienen renta positiva a lo largo del tiempo en el mundo son propiedades, acciones y bonos, esto era lo único que rinde positivo en la historia del mundo. Sin embargo, acciones y bonos en algunos países tienen retorno negativo. Y por ejemplo, Argentina es un ejemplo. Si vos invertís todo el tiempo en bonos de la República Argentina, no sé cómo dará esa cuenta, pero como hay un montón de defaults, si vos haces un average, o sea, comprás siempre lo mismo, y no es que comprás más cuando la paridad está muy baja, por lo tanto después ahí ganás un montón de guita cuando inclusive se reestructura la deuda después del default, sino que compras todos los meses, compras $1.000, no sé cuánto da esa cuenta, pero no es lo mismo que en Estados Unidos donde el retorno es positivo. Acá muy probablemente sea negativo. Entonces, tiene mucho sentido que una persona grande de 60 años, de 50 años, de 70 años, piense que la única opción para invertir de forma coherente en Argentina es comprar propiedades. Eso tiene muchísimo sentido. La joda es que no se está considerando esto, de que ahora se abrió a través de 4 grandes revoluciones, la aparición de los index funds, que esto, hay fondos indexados de todo. Por ejemplo, vos podés comprar un ETF, que es la tercera revolución del primer paso, vos podés comprar un ETF que adentro del ETF tiene cientos de empresas, que cada una de esas empresas tiene propiedades, que son REITs, Real Estate Investment Trusts. Entonces, si vos compras un ETF que adentro tiene cientos de empresas, que cada empresa tiene cientos de propiedades, estás comprando ahí propiedades ladrillo. Pero le estás poniendo arriba diversificación, pues son un montón de propiedades, y además diversificación de la gestión, que eso puede estar bueno o malo, no sé. Es decir, vos no tenés la gestión de las propiedades, la tienen un montón de gerentes de cada uno de esos REITs. Y algún REIT quizá quiebra, pues levanta mucha deuda y se termina hundiendo por su propia fuerza. ¿Está bien? Entonces esta oportunidad para un pinche de clase media, porque yo, por ejemplo, el único millonario que hubo en mi familia se llamaba Santiago Magnin, exactamente igual que yo, y me divierte leer la historia del chabón, porque era el único que tenía una moneda, y al ser el único que tuvo una moneda, ese fue el único que quedó en los libros de las cosas. Por ejemplo, no sé, en el boletín oficial está constituyendo una sociedad, vendiendo no sé qué cosa y no sé qué, no sé cuánto. Después todos los pinches de clase media como yo soy hoy pasaron de esa... O sea, no figuran en el boletín oficial o en los libros de historia de no sé qué, ¿está bien? Pero este figuró en los libros de historia. Entonces puedes reconstruir un poco la historia del chabón. El tipo se iba a Nueva York desde Buenos Aires en 1910, una cosa así. Y iba tipo un mes de barco para llegar a Buenos Aires. E iba a la Feria Internacional de no sé qué garcha y llevaba dos empleados en el barco porque lo figuran todos en los registros. Entonces todo el costo para hacer inversiones internacionales era guaso, pero a otro level. No solo en plata, sino en un montón de cosas. Por ejemplo, si vos querías juntarte con un neoyorquino a hablar de no sé qué negocio, quizás no lo hacías vos, pero alguien que te gestionase un fondo en Buenos Aires tenía que viajar un mes para llegar a Nueva York. Sentarse a charlar ahí, hacía una gira, no sé qué, volvía y te contaba lo que él había escuchado. Y eso fue hace 100 años nada más. Y hace 50, que también estamos muy cerca en el tiempo, no existía internet, la comunicación era otra cosa, no existían los index funds. Por lo tanto, entendiblemente, para una persona de clase media la mejor opción era comprar propiedades. Guarda, que ahora eso cambió. El que tiene 60 años debiera empezar a pensar el mundo de otra forma, porque esto cambió. Ahora uno puede comprar bonos de Suiza con 2 clics, y Suiza es muy confiable. Uno puede comprar acciones de Estados Unidos, que es el imperio, y uno puede comprar acciones de Corea, no sé, que es la tecnología, o Japón, o lo que fuese.
Y podés inclusive diversificar de tal forma que con muy poquita plata podés estar comprando todas las empresas japonesas que existen. Eso era absolutamente inconcebible antes. Era inconcebible antes de los index funds, inclusive para los multimillonarios. Pero después, si no se hubiera dado Internet, si no se hubiera dado la transformación de los index funds en ETF, si no se hubiera dado la guerra comercial de los brokers que terminó poniendo las comisiones en cero o casi cero, no sería hoy posible hacer esto de compra un puchito en Japón, un puchito en Corea, un puchito no sé qué, bono de Suiza, bono de Estados Unidos, no sé qué, diversificación. Entonces ahora hay algo muy interesante y es que mucha gente, yo inclusive, terminamos como con un sesgo local por toda esa historia que se nos fue traspasando. Que tuvo mucho sentido antes. Y acá hay algo más interesante todavía. Y con esto le quedamos la pregunta, perdón, que la hicimos larga. Pero lo que a mí me vuela la cabeza principalmente es que los que tienen estos 60 años, 50 años, son grandes, han vivido todo esto de que no se podía invertir en ningún otro lado que no sea acá. Y si era acá, no ibas a invertir en acciones o bonos para que te caguen, terminabas comprando propiedades. Estos que piensan eso, están hablando con pibes de 20 años que están utilizando toda esta magia que hoy está disponible para todos para especular y no para invertir. Entonces, ¿qué pasa? Este bolas triste de 20 años está comprando no sé qué boludez especulativa. Entonces esta persona le dice, ¿ves que todo lo que está pasando ahora es toda una ridiculez? Porque vos mirá lo que estás haciendo, comprando mascotita a un juego virtual, perdiste 80% en 2 minutos. Y este le dice, vos no entendés nada, la revolución, las criptomonedas, bla, la mar en coche. Entonces esta discusión de todo punto de vista es muy ridícula. Muy ridícula. Porque toda esta magia posibilita que un pinche de clase media pueda invertir como hace 50 años invertía, no sé, Rockefeller ya había muerto, pero no sé, Ford, quien sea. Creo que había muerto. Y es una cosa de locos. Y ahí podés hacer uso, y por eso también es interesante, porque en las facultades, los profesores grandes, nadie está hablando de el interés compuesto como una maravilla, como algo impresionante, porque es muy difícil componer el capital en Argentina. También lo fue en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en los países tercermundistas del Cono Sur. Siempre fue muy difícil componer el capital, pero no en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos y en Europa, si vos ves lo que fue pasando con las empresas, en Estados Unidos invertir en una cartera diversificada de empresas te daba 10% anual bruto, 6,6% neto después de impuestos e inflación. Y eso no estaba disponible para un argentino de clase media antes. Y hoy sí está disponible. Y cuando vos haces la cuenta de lo que pasa, si no te destacás y solamente seguís al índice y vas al 6,6% neto después de impuestos e inflación por año, que parece poco pero es un montón, cuando vos haces la bola de nieve, en tan solo 20 años, que no es nada de tiempo, porque si vos empezás a los 20, en vez de estar especulando en pelotudeces, estás invirtiendo, a los 40, cuando ya sos joven, tenés una bola de nieve impresionante. ¿Está bien? Y sin siquiera pegarla en nada. Que es lo que yo cuento como mi propio ejemplo particular. Es decir, sin tener, porque recién ahora estoy teniendo una empresa que quizás la estamos por pegar, pero sin tener una empresa que la pegue nunca, si vos laburás, ahorrás e invertís, no especulás, invertís, haciendo uso de todas estas magias que se nos dieron por mucha suerte en esta generación que estamos ahora en los 30, hay que aprovecharla. Y otra cosa loca es que todos, no solamente los futbolistas y los tenistas, tienen una distribución de ingreso diferente. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Vos entre los 30 y los 40 probablemente tengas un pico de ingreso, o si no es entre los 30 y los 40, entre los 40 y los 50. Muy poca gente, y acá viene el twist final, perdón que le decimos más larga de lo que pensaba, muy poca gente hace el efecto bola de nieve para que cada década de su vida tenga un ingreso aún más alto que la década anterior. Y eso se logra solamente componiendo el capital. Cuando vos ves acá, como tengo acá los amigos Warren Buffett o Charlie Munger, que han sacado, por ejemplo, Buffett, desde que empezó a invertir 28% anual compuesto a su dinero, 28% anual compuesto es una guasada total, y en Berkshire Hathaway como 20% anual compuesto, que fue la empresa que hoy gestiona, pero que antes hizo otras cosas. Bueno, cuando vos haces la cuenta al 20% anual compuesto o al 28%, que es aún más guaso, llegas a un número muy gigantesco. Y es lo que ya vimos en algún otro video, y es que la renta de los periodos posteriores termina siendo mucho más alta que el ingreso de los periodos del principio. Así que bueno, no nos confundamos, los que tengamos 50, 60 años, yo no tengo todavía, pero los que tengan 50, 60 años, no crean que todos los de 20 son unos giles, y los de 20 no sean tan giles como para estar especulando con todo su dinero, porque obviamente, esto ya lo dijimos, pero obviamente si te pones a especular puedes ganar mucha plata,
pero también podés perder mucha plata. Y la magia es invertir de forma conservadora, tratando de mantener el capital, si es que te costó algo conseguir el capital, para cada día tener una monedita más, que me parece la recontraposta.